Un cordial saludo, estimados estudiantes de la maestría en Derecho Penal. Este es el material correspondiente a la semana número 1 de la materia Teoría del Derecho Penal. En esta primera semana vamos a hablar de algunos contenidos genéricos introductorios a la teoría del derecho penal, entre los cuales encontramos, por supuesto, la función que éste cumple como una forma de control social, como una forma de sanción y de represión a las conductas delictivas, y por otra parte el contenido que tiene esta materia importantísima del derecho en cuanto a las funciones que cumple a nivel social y la justificación de su existencia, por supuesto, que está empatada justamente con su naturaleza. Partiendo de ello, vamos a comenzar por realizar algunos apuntes históricos muy generales. Esto con toda seguridad ustedes ya en algún momento en su formación como licenciados en Derecho tuvieron oportunidad de estudiar estos contenidos y en este momento solamente vamos a recuperar algunos de ellos, a ir resaltando ciertas características de los antecedentes históricos del derecho penal en México que nos permiten pues tener una noción un poco más clara de cómo ha ido evolucionando esta rama del derecho y por supuesto de la justificación histórica del mismo, cómo se ha ido dando esta evolución a través de las diferentes etapas históricas en las cuales los estudiosos de esta materia han sistematizado justamente esta evolución. Y por supuesto, en primer término tenemos la época precortesiana, que se dio antes de que llegaran a conquistar estos territorios los españoles a través de ese movimiento que pues todos conocemos y donde a partir de esta conquista el derecho penal cambió radicalmente, como lo vamos a ver en unos minutos. Pero antes de que esto sucediera, antes de la conquista, ya había un sistema represivo para las conductas que se consideraban, atentaban en contra de la sociedad de aquella época. Y en términos generales, esta época precortesiana se caracteriza, con independencia de las particularidades de los pueblos, por haber sido una época muy violenta en cuanto a la represión de las conductas antisociales. Otra cosa importante a resaltar aquí es que como se trataba de varios pueblos, no existía un derecho unificado ni en la parte del derecho penal ni en ninguna, por supuesto, no existía tampoco una concepción como tal del derecho y de sus ramas, ¿no? Como la tenemos en la actualidad. Evidentemente, en esa época simplemente existían un conglomerado de normas que se aplicaban a partir de la estructura social que existía en cada pueblo y de la estructura política, vamos a llamarle así, porque por supuesto tenían sus clases gobernantes y, como les decía, se caracterizaba por ser muy violento, por ser una respuesta ante las conductas que se encontraban sancionadas muy fuerte por parte de, llamémosle, el Estado, aunque propiamente no es la concepción moderna de Estado, claro está, porque estamos hablando de una cuestión histórica que en ese momento pues era distinta a la que tenemos como concepción hoy día. Entonces, bueno, se caracterizaba por la severidad de las penas y también era muy común que se aplicase la pena de muerte. En términos generales, era el rey el que tenía el control del derecho y se consideraba como una autoridad inapelable. También existen autores que consideran que el derecho precortesiano es de nula influencia en nuestro derecho moderno, no pasó más allá precisamente porque en el momento que sucede la conquista, pues se impone el derecho que traía el Estado que nos conquistó, que fue el español. Bueno, vamos a resaltar dentro del derecho penal azteca que pues los aztecas ya conocieron una distinción entre delitos dolosos y culposos. También fueron capaces de distinguir las atenuantes y las agravantes de la pena, así como las excluyentes de responsabilidad. También distinguieron la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía, figuras todas ellas que
las equiparamos en la actualidad y que tenían su símil en el derecho azteca. Las penas que solían aplicarse las podemos ver aquí: destierro, penas infamantes, pérdida de la nobleza, suspensión y destitución de empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa del infractor, penas corporales, penas pecuniarias, pena de muerte. Esta última era aplicada de diferentes formas: incineración, decapitación, estrangulación, descuartizamiento, empalamiento, lapidación, garrote y machacamiento de cabeza. Como les comentaba, era un derecho muy severo. El derecho penal maya, aquí se encargaba de aplicar las penas el Batab, y tenía a su cargo esa función de juzgar, aplicar las penas. Las principales penas que llegaban a aplicar ellos eran la de muerte, la de esclavitud. La de muerte se aplicaba a los adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas, y la esclavitud se aplicaba a los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente como una forma de resaltar que había cometido un delito. Algunas de las características que resaltan del derecho maya es que ya tenían una distinción entre delitos dolosos y culposos. El procedimiento se caracterizaba por ser público. También conocían o aplicaban, mejor dicho, el perdón del ofendido en algunas de las infracciones que se llegaban a cometer, la existencia de la reparación del daño, la aplicación de un procedimiento sumario, la existencia del arbitrio judicial, inexistencia de un recurso de impugnación de las sentencias y de las resoluciones de los jueces. Por eso decíamos que sus resoluciones eran inapelables, la utilización de abogados o medianeros para la resolución de conflictos, lo cual es una característica que sobresale justamente porque también se considera un antecedente de la figura del abogado en el derecho precortesiano. Por su parte, en el derecho penal tarasco, de lo poco que ha trascendido del conocimiento sobre este derecho penal, también se trataba de un derecho muy cruel, muy severo. El adulterio habido con alguna mujer del soberano se castigaba con la muerte del adúltero y trascendía a toda su familia. Además, sus bienes eran confiscados. Cuando un familiar del monarca tenía una vida escandalosa, se le mataba en unión de su servidumbre y también se le confiscaban sus bienes. Y bueno, pues en términos generales les decía, no existen muchos datos que hayan trascendido, pero los que se conocen destacan sobre todo por el poder que tenía, el poder y la autoridad que tenía el rey, y por otra parte la severidad de las sanciones que se aplicaban. Bueno, viene posteriormente a la conquista, pues la época colonial, que inicia justamente con la conquista en 1521 y concluye con la Guerra de Independencia en 1810. Durante la colonia, al igual que en todas las demás cuestiones, se impusieron las instituciones jurídicas españolas. Aquí sobresalen varias regulaciones jurídicas y sobre todo pues estas importantísimas compilaciones de leyes, como fueron las leyes de India, las leyes de Toro, las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, que es, bueno, más que nada van enfocadas al comercio. Dentro de la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, que fue la primera legislación que se aplicó durante la colonia, se complementaba con los autos acordados. A partir del monarca Carlos III comienza una legislación especial que está más sistematizada y que da origen a las ordenanzas de intendentes y a las ordenanzas de minería. Como complemento de las leyes de India se tienen los sumarios de las cédulas, órdenes y provisiones reales que se despacharon por su majestad para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año 1628 hasta el año 1677. Posteriormente viene la época independiente, la Guerra de Independencia, que abarca, de acuerdo con los datos oficiales, del año 1810 al 1821 y que trae consigo el surgimiento de una nueva nación. En esta nueva nación, por supuesto, se tuvo que legislar, puesto que no teníamos leyes propias. Entonces se siguió aplicando durante mucho tiempo la legislación española, pero poco a poco se fueron creando nuestros propios ordenamientos jurídicos. Y es aquí donde empieza a surgir
ya de una manera propia el derecho constitucional y el administrativo. Los constituyentes de 1857, con los legisladores de diciembre 4 de 1860 y diciembre 14 de 1864, fueron los que sentaron las bases del derecho penal propio del Estado mexicano. El Estado de Veracruz fue el primero que tuvo un código penal en 1835, y este código penal se inspiró en el Código Penal Español de 1822, al igual que muchas de nuestras leyes, porque evidentemente al empezar a legislar de una manera propia, que fuese aplicable a lo que ahora es el territorio mexicano, pues tuvimos que tomar como modelo otras legislaciones de los sistemas jurídicos afines, y por supuesto y en obvio de razones las leyes españolas tuvieron una gran influencia en nuestra legislación. En esta etapa siguieron vigentes, como les decía, también las leyes españolas, hasta que poco a poco se fueron creando las leyes propias aplicables a cada entidad federativa y también en materia federal. Estas legislaciones surgieron de manera paulatina. Decíamos que el primero en tener un código penal propio fue el Código del Estado de Veracruz, o fue el Estado de Veracruz. Viene posteriormente el Código de 1871, después el de 1929 y después el de 1931, que ya fueron legislaciones federales y que también pues tuvieron mucha influencia de la legislación española. En lo que hace al Código Penal del Estado de Veracruz, siguió el modelo, como decíamos, del Código Penal Español de 1822, y se realizó bajo la necesidad de que el Estado ejerciera en contra de los ciudadanos que ejecutaran algún hecho punible sanciones para mantener la armonía y el orden. Este entró en vigor en 1835 y comprendió aspectos jurídicos como fueron la administración de justicia a través de los jueces de letras, los jueces de primera instancia, aspectos ideológicos como el reglamento para la aplicación de exámenes a abogados y escribanos, y en sus aspectos legislativos en razón al trabajo realizado por la comisión que formuló el proyecto de Código Penal. Viene posteriormente el Código Penal de 1871, que tenía 4 libros: de los delitos, faltas, delincuentes y penas, responsabilidad civil en materia criminal, delitos en particular y de las faltas. Tiene una influencia muy marcada del Código Penal Español de 1870, que se inspiraba en las corrientes doctrinales de su época. Es innovador en cuanto a las medidas de seguridad y la institución de la libertad preparatoria, y tomó fundamentalmente para la determinación de las penas la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre estas penas y el daño que hubiese sido causado por el delito. También acogió el sistema de clasificación de delitos graves y leves, señaló las penas a unos y a otros y otorgó al juzgador un arbitrio limitado con un sistema de agravantes y atenuantes. Bueno, esas son las cuestiones que podemos resaltar en cuanto a los apuntes históricos del derecho penal en México, y pasando propiamente a lo que es la definición del derecho penal, tenemos aquí una de tantas que nos propone que el derecho penal es entendido como una rama del derecho que estudia el fenómeno criminal, el delito, al delincuente y la pena. Esta rama del derecho forma parte del derecho público, ya que protege los bienes jurídicos de los ataques que los afectan y con ello lesionan la seguridad jurídica. Recuerden ustedes que el derecho público se caracteriza por regular relaciones entre el Estado y los gobernados, en donde los gobernados nos colocamos en una relación de subordinación respecto del Estado. El derecho penal en la teoría clásica está integrado por 3 importantes partes, que aquí podemos ver como elementos, que son la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena y las medidas de seguridad. En lo que hace a la teoría de la ley penal, es la que estudia las reglas de aplicación de acuerdo con los sujetos, la materia y el territorio donde se cometan los delitos. Y en lo que hace a la teoría del delito, es la que se encarga de elaborar la construcción lógica para analizar los elementos predominantes para que una conducta sea considerada como delito. Y por supuesto, la teoría de la pena y las medidas de seguridad es la que se encarga del estudio de estas dos
figuras que son la pena y las medidas de seguridad. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza y misión del derecho penal. Si queremos ver al derecho, a esa misión como una función social que cumple el derecho penal, lo podemos distinguir en estos aspectos importantísimos, que son la función de la pena, la función de las medidas de seguridad y la función del derecho penal positivo en sí. ¿Por qué hacemos esta distinción? Bueno, muchas veces se ha confundido la función del derecho penal con la función de la pena, y no es lo mismo, porque la pena como tal, es decir, como una sanción, si la ponemos en términos genéricos, tiene una función, y el derecho penal como sistema jurídico o como sistema de derecho positivo tiene otra, que están muy empatadas, sí, porque obviamente se refieren a la misma materia, pero no es dable confundir, como decíamos, la función de la pena y la función del derecho penal como sistema. Hay opiniones de los teóricos que se dividen en cuanto a esta función, porque algunos de ellos, cuando hablamos de la función de la pena, hablan de la retribución o hablan de la prevención o hablan de una combinación entre ambas, es decir, que la pena es tanto retributiva como preventiva, etcétera. Entonces sí es importante realizar una distinción en cuanto a estos puntos, ¿no? Bueno, ese es el primer aspecto, que sería la función de la pena o la función del derecho penal de la pena, si es que se vale esa redundancia. Esta función se ha explicado a través de diferentes teorías que podemos ver en este pequeño esquema. Una teoría que es retributiva, absoluta, un enfoque de la función preventiva de la pena, y aquí encontramos la prevención general y la prevención especial, y un enfoque que combina ambas funciones, que serían retributivas y preventivas, o que la pena es tanto retributiva como preventiva. Vamos con la primera de ellas, que es la función retributiva en las teorías absolutas. Esta función retributiva significa que la finalidad esencial de la pena se agota con el castigo. ¿Qué significa eso? Que la finalidad de la pena es únicamente castigar, es decir, su fin es la pena en sí misma. No tiene otra finalidad más que retribuirle un mal al que cometió el delito. No tiene otra finalidad más que castigar al autor del delito, y algunos autores incluso la distinguen como una especie de expiación. Es por ello que desde estas teorías absolutas, no importa si se cumple una función preventiva o no, o una función de reinserción social o de rehabilitación, eso es ajeno a la pena para las teorías absolutas, puesto que únicamente implica retribución. Este carácter retributivo lo justifican por la necesidad de restablecer una concordancia o una especie de concordancia entre la voluntad general, que representa el orden jurídico, con la voluntad especial del delincuente. Cuando el delincuente viola la voluntad general, quiebra esa concordancia o rompe esa concordancia. Es por ello que se hace acreedor a un castigo. En este planteamiento, por supuesto, la pena se concibe solamente como una reacción que mira al delito y no como un instrumento para fines posteriores. No le vamos a atribuir entonces ninguna otra función más que la del castigo. Esta concepción retributiva no se ha seguido de manera absoluta, al menos no en la actualidad. Es una postura que ya podríamos decir que se encuentra superada en términos absolutos, porque si bien la pena sigue teniendo y no le podemos despojar de esa calidad retributiva, también es cierto que ya busca otro tipo de finalidades, como pudieran ser la preventiva o la rehabilitatoria, ¿no? En cuanto a la función preventiva, decíamos que existen dos enfoques, la prevención general y la prevención especial. En términos generales, la función preventiva se refiere a que la pena no debe ser vista solamente como una retribución para el delito, sino como un instrumento para prevenir o evitar
la comisión de futuros delitos. Por eso decíamos, en las teorías absolutas es como si se mirase al pasado. Vemos el delito que se cometió y lo castigamos. En las teorías con función preventiva, ya sea general o especial, se mira el delito al futuro, es decir, para que no se vuelvan a cometer o para que no se sigan cometiendo delitos. Estas teorías relativas abarcan a las posiciones preventivistas y la empatan con una necesidad de prevención relativa y circunstancial. Todas las teorías relativas le dan al derecho penal una función de prevención de delitos y hay dos corrientes que son las que sobresalen con la prevención general y la prevención especial. En cuanto a la prevención general, nos enfocamos a una prevención frente a la colectividad, es decir, que la pena sea un medio para contrarrestar la criminalidad que se encuentra en la sociedad. Algunos autores han hablado de la ejemplaridad de la pena, es decir, cuando una persona comete un delito y se le castiga, se le aplica una pena, todos los integrantes de la sociedad podemos identificar ello, es decir, hubo una falta o una conducta ilícita, se le sancionó y tómalo como ejemplo para que tú no lo hagas. Y por eso se habla de una prevención general. Es como una conminación penal generalizada en donde la pena sirve como amenaza que se dirige a los ciudadanos por parte de la ley para evitar que los ciudadanos delincan. Es una coacción psicológica, ¿no? En el momento abstracto de la tipificación legal en donde se dice, si tú cometes esta conducta se te va a castigar de esta manera. Hay también, por supuesto, críticas a estas teorías que le atribuyen una función de prevención general a la pena, sin embargo, bueno, pues ahí está la postura. Por otra parte, la prevención especial la vamos a distinguir de la prevención general que, como decíamos, está dirigida a la colectividad. La especial tiende a prevenir los delitos que pueden proceder del delincuente. Según esta postura, lo que se trata de evitar es que quien sufre la pena, vuelva a delinquir. La pena en este caso sirve como un escarmiento, sirve como un camino para la readaptación social o resocialización. La prevención especial no opera como la general cuando se hace una conminación penal general, sino en la ejecución de la pena. Esto también nos permite distinguir entonces que la prevención general se encuentra plasmada en la pena, en las leyes generales que se dirigen a toda la sociedad. En cambio, la prevención especial está enfocada solamente a la persona que cometió el delito para que ésta se resocialice o se rehabilite y no vuelva a cometer el delito. Esa es la diferencia entre la prevención general y la prevención especial. Es entonces la prevención especial una tendencia a considerar que el sujeto que cometió el delito debe ser rehabilitado y se le deben dar todos los instrumentos a partir de la aplicación de la pena, precisamente todos los instrumentos que el Estado tiene en su mano para evitar que esa persona vuelva a delinquir. Aquí pues hay posturas muy específicas que hablan de que la pena correcta o la pena justa es la pena necesaria, que la finalidad de prevención especial se cumple frente al delincuente, ya sea de ocasión, de estado o reincidente, y que en todos casos se tiene que hacer un análisis personalizado de qué tipo de pena se debe aplicar. Si hablamos, por ejemplo, de un delincuente habitual incorregible, la pena, pues obviamente lo que tiene que buscar es la inocuización a través del aislamiento, y ese aislamiento puede llegar a ser perpetuo, lo que nosotros conocemos como cadena perpetua. Entonces, estas posturas hablan de que el delito se previene aplicando estas penas a los individuos que han delinquido, ya sea para inocuizarlos o para, en su caso, reinsertarlos a la sociedad. Después tenemos la combinación de funciones retributivas y preventivas. Esta combinación de ambos enfoques toma, pues digamos que diferentes matices, pero en términos generales podemos decir
que quienes optan por por este enfoque afirman que la pena sí debe ser preventiva, pero también debe ser retributiva. Es decir, que se cumpla esa función preventiva, pero sin que se deje de sancionar al que delinquió o sin que se pierda de vista que debe ser sancionado. Aquí, pues por supuesto, existen muchísimos enfoques, muchos matices, autores que hablan, por ejemplo, de la realización de la justicia o de la protección de la sociedad a través de la amenaza de la pena, evitar la reincidencia y al mismo tiempo, pues castigar, ¿no? O retribuir al delincuente por la acción que cometió. Sin embargo, bueno, pues sí se pueden tomar diferentes enfoques para hablar de teorías mixtas que pueden estar un poco más, digámoslo así, más recargadas hacia la prevención general, otras un poco más hacia la prevención especial, otras un poco más hacia la retribución, como en el caso de las teorías absolutas o con un pequeño enfoque de las teorías absolutas, y es por eso que hablamos de que pues se trata de teorías mixtas que tienen una combinación de esas funciones preventivas y retributivas. Esas son las teorías que hablan de la combinación de estas dos funciones. Muy bien. El siguiente tema que tenemos indicado en este primer bloque, en esta primera semana de trabajo de este bloque, es la responsabilidad civil y el derecho penal. ¿En qué momento la responsabilidad civil y el derecho penal convergen? Bueno, por supuesto, de acuerdo con esta autora Antonio Neca, estos puntos de convergencia o de contacto se derivan, en primer lugar, de que la pena no se determina solamente por la culpa, sino que incluye elementos objetivos al igual que la responsabilidad civil. Seguramente recuerdan ustedes que existe una forma de responsabilidad civil que proviene del hecho ilícito. Cuando este hecho ilícito es además delictivo, ¿y por qué digo cuando el hecho ilícito es además delictivo? Porque recuerden que no todos los hechos ilícitos son delitos, también existen hechos ilícitos de naturaleza administrativa y de naturaleza civil. Entonces, cuando esos hechos ilícitos son delitos, se puede dar origen justamente a esta responsabilidad civil que es diferente e independiente a la responsabilidad penal. Segundo punto, el resarcimiento protege el interés social y tiene efectos intimidatorios. Es decir, si nosotros realizamos un procedimiento de responsabilidad civil para el resarcimiento del daño, esto también puede tener efectos intimidatorios para que las personas no cometan hechos ilícitos. Por eso se habla de ese efecto intimidatorio, ¿no? Tercer punto, la exigencia de reparación del daño, que ésta se da en ambas ramas, es decir, tanto en la penal como en la civil, pero podemos ver que en la vía penal la reparación del daño forma parte de la pena. Y en la vía civil, la reparación del daño es una consecuencia de la responsabilidad civil por la comisión del hecho ilícito. Entonces, con eso ya queda muy claro que se trata de dos vías separadas, diferentes, aunque provengan del mismo hecho. Cuarto punto, la rehabilitación se condiciona a los resarcimientos civiles. Puede ser que en algunos casos, cuando se dan estos resarcimientos civiles, sea considerado o sea tomado en consideración este resarcimiento para atemperar la pena. Todavía, pues este doble enfoque de la responsabilidad civil y el derecho penal necesita complementarse en un sentido más concreto porque hasta este momento se siguen aplicando por separado estas vías cuando en realidad, bueno, pues como lo acabo de mencionar, provienen de un mismo hecho, ¿no? Esto nos lleva a distinguir estas dos importantes partes o estas dos importantes consideraciones del derecho penal objetivo y subjetivo. El derecho penal subjetivo con su fundamento funcional y su fundamento político, y el derecho penal objetivo
en su contenido tradicional y por supuesto en su contenido actual. ¿A qué viene esto del contenido tradicional y el contenido actual? Bueno, pues en el siglo pasado el derecho penal ha sido o fue preponderantemente considerado como un conjunto de reglas que establecía el Estado para asociar el crimen como hecho a una pena y a esta como la legítima consecuencia desde ese hecho. Bueno, esta definición que muy probablemente ustedes ya habían escuchado, en la actualidad se considera que bueno, no es una definición completa, puesto que habla únicamente de la pena y deja de lado las medidas de seguridad. Y si nos enfocamos a la concepción actual del derecho, no solamente las medidas de seguridad, sino también los medios alternos. Entonces, ya no podemos seguir considerando este contenido tradicional, sino que nos tenemos que enfocar o tenemos que incorporar el contenido actual del derecho penal, como les acabo de mencionar, con las nuevas figuras que han surgido en los distintos sistemas de derecho penal, que pues son diferentes de acuerdo con las tradiciones jurídicas, pero que tienen estos puntos de convergencia, como pudieran ser en la actualidad el principio de inocencia, el de los principios procesales como pudieran ser el de inmediación, el de progresividad, y si queremos además complementarlo con los derechos humanos, pues todavía tenemos más puntos que pueden converger, ¿no? Es por ello que esta concepción del contenido actual del derecho penal nos lleva a un espectro mucho más amplio que la concepción o el contenido tradicional. La actualidad del derecho penal la debemos entonces considerar ya no solamente como el derecho de la pena, porque derecho penal en su denominación hace alusión a la pena, pero justamente ese es el enfoque actual, ¿no? En donde se dice es que el derecho penal no es solamente la pena, tenemos además las medidas de seguridad, tenemos además los medios alternos, tenemos además las funciones preventivas, entonces ya no es solamente la pena. Y este contenido del derecho penal, que va mucho más allá de la pena, es el que se ha buscado que se incorpore y que se actualice a esta rama del derecho y que no se circunscriba o que no lo dejemos solamente en el ámbito de la pena, es decir, que el derecho penal no se agota en la pena, es mucho más, va mucho más allá. Y por eso hay autores que afirman, como pudiera ser Meyer Blay, que el derecho penal ha desbordado el marco de su designación literal. Ya el derecho penal va mucho más a esa denominación. Hay algunos autores que dicen que debiera denominarse derecho criminal, porque esto corresponde mejor a su contenido, pero en países como México ni siquiera se utiliza en la ley la palabra crimen. Nosotros todavía seguimos hablando del delito y de la pena. Entonces es una connotación meramente doctrinaria, pero que nos lleva a analizar que el derecho penal no se agota en la pena, como ya lo comenté reiteradamente, y además que las medidas de seguridad y otras figuras importantísimas del derecho penal tampoco se van a quedar restringidas a únicamente el ámbito de la pena y que tampoco por ello se van a colocar en un lugar secundario, porque de hecho pueden ser muy importantes y de hecho lo son en la legislación de naturaleza penal. Entonces, bueno, insistimos en esta idea de que el derecho penal no se agotará con la pena, de que incluye otras figuras muy importantes y que, independientemente de su denominación, su contenido es mucho más amplio. Esto nos lleva a analizar también lo que algunos autores han planteado como la pretendida naturaleza secundaria del derecho penal, ante esa imposibilidad de distinguir el ilícito penal de otros sectores del ordenamiento jurídico. Les mencionaba hace un momento, el hecho ilícito no solamente es penal, el hecho ilícito puede ser de otras naturalezas. Entonces, algunos autores llegaron a decir que precisamente por esa razón el derecho penal no tenía una función valorativa, sino que tenía una función meramente sancionadora,
de las infracciones de normas propias de otros sectores del ordenamiento. Sin embargo, no podemos considerar que esto sea así. Y la doctrina mayoritaria estima que en ocasiones se castigan penalmente conductas que no están prohibidas por otras ramas del derecho, y aún en las veces en que sí están prohibidas por otras ramas del derecho, el derecho penal a elegir cuáles son esos ataques y cuáles son los bienes jurídicos tutelados y cuáles son los ataques más graves a esos bienes jurídicos tutelados y que merecen ser castigados con una pena, y por tanto hace su propia valoración de esos hechos. Luego no podemos considerar que el derecho penal tenga una naturaleza secundaria. Muy bien, pues este es el contenido de la primera semana en términos, por supuesto, generales y sintéticos. Les encomiendo que realicen las lecturas de esta semana para ahondar un poco más en los aspectos, sobre todo de la función del derecho penal. Yo soy la maestra Esmeralda Huitrón y me despido de ustedes hasta